Voy a hacerte una pregunta que te molestará profundamente. ¿Realmente crees que entiendes cómo funciona el dinero? Porque déjenme decirles algo que aprendí administrando 160,000 millones de dólares durante 4 décadas de caos económico. La mayoría de las personas viven toda su vida operando con un modelo mental completamente equivocado sobre el dinero. Y este error les cuesta fortunas sin que se den cuenta. Cuando inicié Bridgewater en mi apartamento de 2 habitaciones en 1975, yo tampoco lo entendía. Creí entenderlo porque había estudiado finanzas, porque había trabajado en la bolsa de valores, porque leía los periódicos financieros todos los días. Pero estaba operando bajo peligrosas ilusiones que casi me destruyen en 1982, cuando hice una de las peores predicciones de mi carrera, y lo perdí todo. Fue en ese momento de dolor absoluto, cuando tuve que pedir dinero prestado a mi padre para pagar las cuentas, que finalmente entendí la verdad fundamental que nadie enseña. El dinero no es lo que crees que es. No funciona como te enseñaron en la escuela. No se comporta como lo describen los expertos en la televisión. Y si no entiendes esto en el nivel más profundo, pasarás toda tu vida luchando contra una corriente invisible que te empuja hacia atrás, mientras crees que estás nadando hacia adelante. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbase ahora porque lo que voy a compartir en los próximos minutos cambiará todo lo que crees sobre la creación de riqueza, y ese cambio de perspectiva podría marcar la diferencia entre pasar décadas trabajando duro, sin ceder, o comprender finalmente las reglas reales del juego y comenzar a jugar para ganar. La primera verdad brutal que debes aceptar es que el dinero no es una cosa, es una idea colectiva, un acuerdo social que solo funciona porque todos estamos de acuerdo en que funciona. Y esta naturaleza fundamentalmente ilusoria del dinero significa que se comporta de maneras que contradicen completamente la intuición humana. Cuando trabajas 40 horas a la semana y recibes un sueldo, tu cerebro lo registra como un intercambio directo. Tiempo y esfuerzo por algo de valor. Pero esto es una ilusión cognitiva peligrosa, porque lo que realmente recibiste no fue valor. Fue la promesa de valor. Un derecho sobre bienes y servicios futuros que solo vale algo si otras personas continúan creyendo que vale algo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el poder adquisitivo de su dinero no depende de lo duro que trabajó para ganarlo. Depende de las decisiones que toman las personas en cuartos cerrados en Washington, Frankfurt, Tokio y Beijing sobre cuánto dinero hay en el sistema. Y aquí está la parte que nadie les cuenta. Estas personas están constantemente aumentando la cantidad de dinero en el sistema, siempre aumentando, porque todo el sistema se basa en una expansión infinita del crédito, y si esa expansión se detiene por más de unos pocos meses, todo colapsa. En los últimos 50 años, desde que Nixon sacó el dólar del patrón oro en 1971, la cantidad de dólares en el sistema ha aumentado de 800,000 millones a 21 billones, un aumento de 2.500%. ¿Sabes lo que esto hizo a tu poder adquisitivo? Destruyó el 78%. Un dólar de 1971 hoy compra 22 centavos en bienes y servicios, y la mayoría de la gente no se da cuenta de esta destrucción silenciosa porque ocurre lentamente. 1,5% por año, 2% por año, 3% por año. Pequeños incrementos que parecen aceptables, pero que se agravan a lo largo de décadas, devastan por completo el poder adquisitivo de quienes ahorran dinero. Y quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Deja un comentario diciéndome tu ciudad y país, porque esta dinámica de expansión monetaria y destrucción del poder adquisitivo está sucediendo simultáneamente en prácticamente todas las economías del mundo, y quiero entender quién está prestando atención a esto en diferentes lugares del planeta. La segunda verdad que debes comprender es aún más fundamental.
y va en contra de todo lo que tus padres te enseñaron sobre ahorrar dinero. Ahorrar dinero no es invertir. Es la peor manera posible de preservar el valor en el tiempo, porque el dinero no está diseñado para ahorrarse. Está diseñado para circular. La economía moderna funciona a través de un mecanismo que yo llamo máquina económica. Y esta máquina tiene partes móviles específicas que interactúan de maneras predecibles. La parte más importante de esta máquina es el crédito, que no es más que la capacidad de arrastrar el consumo del futuro al presente. Cuando pides dinero prestado y compras una casa, estás consumiendo en el presente, usando dinero que aún no has ganado. Y esto crea un crecimiento económico inmediato, porque tu compra es el ingreso de otra persona. Esta persona luego gasta este ingreso, que si se convierte en el ingreso de una tercera persona, y así el ciclo continúa. Parece magia, pero no lo es. Es solo un truco de sincronización, donde todos coincidimos en creer que el futuro será lo suficientemente rico como para pagar las deudas del presente. Y aquí está el problema fundamental. Para que este sistema funcione, la cantidad de deuda tiene que crecer constantemente más rápido que la economía real. Porque si la deuda deja de crecer, el consumo cae inmediatamente y la economía entra en recesión. En Estados Unidos hoy, la deuda total del sistema, incluyendo gobierno, empresas y familias, es 350% del PIB, 3,5 veces mayor que toda la producción económica anual del país. Para ponerlo en perspectiva, en 1980, esta proporción era del 160%. En el 2000 era del 250% y hoy es del 350%. ¿Ves el patrón? La deuda está creciendo exponencialmente más rápido que la economía, porque necesita crecer más rápido para mantener el sistema en funcionamiento. Y cuando la deuda se vuelve tan grande que nadie puede o querrá pedir más prestado, el sistema colapsa de dos maneras posibles: deflación, donde las deudas se destruyen mediante impagos y quiebras, como en la Gran Depresión de los años 1930, o inflación, donde las deudas se destruyen mediante la impresión de dinero que destruye el poder adquisitivo, como en la República de Weimar en los años 1920 o en Zimbabue en los años 2000. No existe una tercera opción. Las matemáticas no lo permiten. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca completamente. Piensan que la solución es ahorrar más dinero. Ahorrar más, ser prudentes y conservadores. Pero esto es exactamente lo contrario de lo que deberías hacer, porque cuando ahorras dinero, en lugar de invertirlo, estás haciendo una apuesta a que se preservará el poder adquisitivo de ese dinero. Y toda la historia económica de los últimos 100 años demuestra que se trata de una apuesta perdedora. Déjame contarte una historia que ilustra perfectamente este punto. Conocí a un ejecutivo en el año 2005 que acababa de vender su empresa por $5 millones. Era inteligente, disciplinado y había construido un negocio exitoso desde cero. Pero cuando llegó el momento de decidir qué hacer con esos 5 millones, cometió un error que silenciosamente destruyó el 40% de su riqueza durante los siguientes 15 años. Lo puso todo en bonos gubernamentales, a corto plazo, y certificados de depósito bancarios, porque, según sus palabras, quería preservar el capital y no correr riesgos. Del año 2005 al 2020, estas inversiones ultraconservadoras rindieron una media del 2,3% anual, es decir, unos $2 millones de intereses brutos. Suena bien hasta que haces los cálculos reales. Durante el mismo periodo, la inflación acumulada fue del 47%, lo que significa que el poder adquisitivo de los 5 millones originales cayó a 3,4 millones en términos reales. Sumando los 2 millones de intereses, acabó con 7 millones nominales con los que compró el equivalente a 5,4 millones 2005,
una ganancia real de apenas $400,000 en 15 años. Mientras tanto, una simple cartera diversificada de 60% de acciones globales y 40% de bonos habría convertido los mismos 5 millones en 14,2 millones nominales, con un poder adquisitivo real de 9,6 millones. Una ganancia real de 4,6 millones. ¿La diferencia? Se perdieron 4,2 millones de dólares en riqueza real, simplemente porque no entendió que preservar el capital no significa conservar el dinero. Significa mantener el poder adquisitivo, y solo se mantiene el poder adquisitivo poseyendo activos reales que producen valor económico. Esta historia se repite millones de veces en todo el mundo. Personas inteligentes y trabajadoras destruyen silenciosamente su riqueza porque operan con un modelo mental equivocado sobre qué es realmente el dinero y cómo protegerlo de la inflación invisible. La tercera verdad fundamental que cambiará completamente tu relación con el dinero es que la verdadera riqueza no proviene de ganar dinero, sino de poseer activos que producen ingresos o se aprecian en valor independientemente de tu trabajo. Todas las personas ricas que conozco, y he administrado dinero para algunas de las personas más ricas del planeta durante las últimas 4 décadas, comprenden profundamente esta distinción. No se hicieron ricos vendiendo su tiempo por dinero, se hicieron ricos poseyendo partes de empresas, bienes inmuebles, marcas, patentes, recursos naturales, activos que siguen generando valor incluso cuando duermen. Y aquí está el punto crítico que la mayoría nunca entiende. El mercado paga mucho más a los propietarios de activos que a los vendedores de tiempo. No porque los propietarios de activos trabajen más duro o sean más inteligentes, sino porque los activos pueden escalar infinitamente, mientras que su tiempo no. Si eres un cirujano excepcional, si gana $500 la hora, su límite superior de ingresos es de aproximadamente $500,000 al año, trabajando 100 horas a la semana, 50 semanas al año, un límite absoluto definido por las horas disponibles. Pero si usted es dueño de una parte de una compañía farmacéutica que ha desarrollado un medicamento que millones de personas necesitan, no hay límite en cuanto al valor que puede generar. El medicamento se puede vender a 100,000 personas, a 1,000,000 de personas, a 100 millones de personas, y cada venta adicional no requiere 1 hora más de tu tiempo. Esta diferencia en la capacidad de escalar es la razón por la que el rendimiento del capital supera sistemáticamente el rendimiento del trabajo en prácticamente todas las economías del mundo. Thomas Piketty lo demostró con 300 años de datos que muestran que la tasa de rendimiento del capital es históricamente del 5% anual, mientras que el crecimiento salarial es del 1,5% anual, una diferencia de 3,5 puntos porcentuales que, combinada a lo largo de décadas, crea toda la desigualdad de riqueza que se ve en el mundo. Pero esto es lo que nadie te dice. Esto no es una injusticia que deba corregirse políticamente. Es una característica fundamental de cómo funcionan las matemáticas de la composición. El capital se puede aplicar simultáneamente en miles de lugares diferentes, generando retornos en todos ellos al mismo tiempo, mientras que tu mano de obra solo se puede aplicar en un lugar a la vez. La solución no es quejarse de la injusticia, es entender el juego y empezar a acumular capital lo antes posible, aunque sean pequeñas cantidades, porque es la única manera de salir finalmente de la trampa de cambiar tiempo por dinero. En Bridgewater desarrollamos un principio que llamamos equilibrio de riesgos, no equilibrio de activos. Y este principio ha revolucionado por completo mi forma de pensar sobre la creación de riqueza. La mayoría de las personas, cuando piensan en diversificación, piensan en poseer muchas cosas diferentes. Algunas acciones, algunos bonos, tal vez bienes raíces, tal vez oro. Pero esta ingenua diversificación
no funciona porque los diferentes activos no contribuyen por igual al riesgo de su cartera. 60% en acciones y 40% en bonos. La cartera tradicional que recomienda todo asesor financiero parece diversificada, pero en realidad el 95% del riesgo proviene de las acciones, porque las acciones son mucho más volátiles que los bonos. Entonces, cuando el mercado de valores cae un 30%, como lo hizo en 2008, su cartera 60 y 40 cae un 22%, casi tanto como las acciones. La verdadera diversificación significa equilibrar el riesgo entre activos que responden bien a diferentes entornos económicos. Hay 4 entornos posibles: aceleración del crecimiento económico, desaceleración del crecimiento, aumento de la inflación, caída de la inflación. Cada activo se desempeña de manera diferente en cada entorno. A las acciones les va bien cuando el crecimiento se acelera. A las materias primas les va bien cuando la inflación aumenta. A los bonos a largo plazo les va bien cuando el crecimiento se desacelera y la inflación cae. A los bonos protegidos contra la inflación les va bien cuando la inflación aumenta y el crecimiento puede ir en cualquier dirección. Si equilibra su cartera de modo que cada uno de estos 4 entornos contribuya por igual al riesgo total, crea lo que llamamos una cartera all-weather, una cartera que se desempeña razonablemente bien en cualquier condición económica. Probamos este concepto con datos que se remontan a 1925, 100 años de historia, incluida la Gran Depresión, la hiperinflación de la década de 1970, el colapso de 1987, el estallido de la burbuja de las .com en 2000, la crisis de 2008, la pandemia de 2020. En todos estos periodos, una cartera all-weather correctamente construida tenía reducciones máximas mucho más pequeñas que una cartera tradicional de 60 y 40 y rendimientos compuestos a lo largo del tiempo, que eran solo marginalmente menor a una fracción del riesgo. La razón por la que esto funciona es puramente matemática. Cuando se distribuye el riesgo equitativamente entre activos no correlacionados, se reduce la volatilidad de la cartera total sin sacrificar proporcionalmente el rendimiento, porque las pérdidas en algunos activos durante un periodo determinado se compensan con ganancias en otros activos que se benefician de esas mismas condiciones. Esto no es teoría, es la geometría de la diversificación y funciona tan consistentemente como 2 más 2 son 4. La cuarta verdad que transformará su enfoque sobre el dinero es que es imposible cronometrar el mercado, pero identificar los regímenes económicos es posible, y esta distinción es absolutamente crítica. Millones de personas pierden miles de millones de dólares cada año tratando de predecir si el mercado subirá o bajará en la próxima semana o mes. Pero ese es un juego que no se puede ganar consistentemente, porque los movimientos a corto plazo están dominados por el ruido aleatorio y la psicología de rebaño. Y en 50 años de estudiar mercados y administrar algunas de las sumas de dinero más grandes del planeta, nunca he conocido a nadie que pudiera sincronizar el mercado de manera consistente, ni una sola persona. Pero esto es lo que puede hacer. Puede identificar en qué fase del ciclo de deuda a largo plazo se encuentra la economía, y esta información le brinda una gran ventaja, porque diferentes fases requieren estrategias completamente diferentes. El ciclo de la deuda a largo plazo dura aproximadamente de 50 a 75 años y tiene 4 fases principales. Expansión inicial, donde la deuda crece más rápido que los ingresos, pero ambos están creciendo. Burbuja, donde la deuda crece mucho más rápido que los ingresos y los activos se vuelven absurdamente caros, seguida por una crisis donde ya no es posible aumentar la deuda y el sistema entra en contracción, y desapalancamiento, donde la deuda se destruye mediante alguna combinación de austeridad, redistribución, impagos e impresión de dinero.
Cada una de estas fases dura aproximadamente de 10 a 20 años, y la transición entre ellas es lo que causa las principales crisis económicas sobre las que se lee en los libros de historia. La Gran Depresión fue la transición de una burbuja de los años 20 a un desapalancamiento de los años 30. La crisis de 2008 fue otra transición de la burbuja al desapalancamiento. Y aquí está el quid de la cuestión. Ahora estamos en 2025, en una etapa extremadamente tardía del ciclo, donde la deuda total del sistema es la más alta en la historia registrada. Las tasas de interés han comenzado a subir después de haber sido artificialmente bajas durante 15 años, y están comenzando a aparecer señales de estrés en todo el sistema financiero global. Esto no significa que el mercado se derrumbará mañana o el próximo mes. Significa que durante los próximos 3 a 5 años, las probabilidades de una crisis sistémica importante son dramáticamente mayores que las probabilidades de un crecimiento sostenido y fluido, y usted debería posicionar su cartera en consecuencia. En términos prácticos, esto significa reducir la exposición a activos que dependen del crecimiento continuo del crédito, aumentar la exposición a activos que preservan el valor cuando el crédito se contrae, mantener más liquidez de lo normal para aprovechar las oportunidades que surgen durante las crisis y, sobre todo, dejar de asumir que los próximos 10 años serán como los últimos 10 años, porque las matemáticas del ciclo de la deuda garantizan que no lo serán. Permítanme darles un ejemplo concreto de cómo la identificación de un régimen económico marcó la diferencia en Bridgewater. En 2006, 2 años antes de la crisis, comencé a ver señales de que estábamos entrando en la fase final de la burbuja crediticia. El nivel de deuda hipotecaria en Estados Unidos había alcanzado el 100% del PIB, el doble del promedio histórico. El diferencial entre las hipotecas de alto riesgo y los bonos del Tesoro había caído a solo 200 puntos básicos, lo que indicaba que los inversores no estaban siendo compensados adecuadamente por el riesgo. Y lo más importante, el ritmo de formación de nuevas hipotecas se estaba acelerando dramáticamente al mismo tiempo que los precios de las viviendas se desaceleraban, un patrón que siempre precede al estallido de las burbujas inmobiliarias. No sabía exactamente cuándo se produciría el accidente, nadie puede saberlo, pero sabía que estábamos en un régimen de alto riesgo que requería protección. Así que empezamos a comprar protección a través de swaps de incumplimiento crediticio, esencialmente comprando seguros contra el colapso del mercado hipotecario. Durante 2006 y 2007, mientras pagábamos primas por esta protección y el mercado seguía subiendo, parecía que estábamos desperdiciando dinero. Los clientes lo cuestionaron. Algunos abandonaron el fondo porque pensaban que éramos demasiado cautelosos. Pero cuando finalmente llegó la crisis en 2008, esa protección valía miles de millones de dólares y no solo nos salvó de las pérdidas devastadoras que sufrieron otros fondos, sino que nos permitió obtener ganancias mientras que la mayoría perdía el 50% o más. El fondo Pure Alpha de Bridgewater obtuvo una rentabilidad positiva del 14% en 2008, mientras que el S&P 500 cayó un 37%. La diferencia no fue la suerte, sino comprender en qué régimen estábamos y posicionarnos adecuadamente. Ese es el tipo de ventaja que le brinda la comprensión de los ciclos, no la capacidad de predecir los movimientos diarios, sino la capacidad de estructurar su cartera para prosperar o al menos sobrevivir independientemente de la dirección que tome el mercado. La quinta verdad fundamental que revolucionará su relación con el dinero es que su forma de pensar sobre el riesgo probablemente sea completamente errónea, y esta percepción errónea del riesgo es la razón principal por la que la mayoría de las personas no acumulan una riqueza significativa a lo largo de su vida. Cuando la gente común piensa en el riesgo, piensa en la volatilidad, en cuánto puede fluctuar el valor de sus posesiones en el corto plazo.
Por eso ponen dinero en cuentas de ahorro y certificados de depósito que pagan el 1% anual, pensando que están siendo seguros y prudentes. Dientes. Pero esta definición de riesgo es completamente errónea porque ignora el riesgo más destructivo de todos, el riesgo de no alcanzar sus objetivos a largo plazo, el riesgo de trabajar 40 años y no tener suficiente dinero para jubilarse cómodamente, el riesgo de vivir en una mediocridad económica permanente. La volatilidad a corto plazo no es un riesgo si se tiene un horizonte temporal largo y la capacidad de soportar fluctuaciones. El riesgo real es no lograr generar suficiente riqueza a lo largo del tiempo, porque estaba tan concentrado en evitar la volatilidad temporal que eligió inversiones que no generaron un rendimiento real. Un ejemplo numérico aclarará esto. Imagínese dos inversores de 30 años, ambos con $100,000 para invertir. El inversionista A pone todo en cuentas de ahorro y CD que rinden 2% anual, sin volatilidad alguna. El inversionista B pone todo en una cartera diversificada de acciones globales que rinde 8% anual en promedio, pero con un 20% de volatilidad, lo que significa que en algunos años sube un 30% y en otros cae un 15%. A los 65 años, 35 años después, el inversor A tendrá $200,000, mientras que el inversor B tendrá $1,5 millones. La diferencia es de $1,3 millones, y esa diferencia determina completamente la calidad de vida en la jubilación. SIF. ¿Quién corría realmente mayor riesgo? ¿El inversor A que evitó la volatilidad pero garantizó la mediocridad? ¿O el inversor B que aceptó fluctuaciones temporales pero generó una riqueza sustancial? La respuesta es obvia cuando se define el riesgo correctamente. En Bridgewater, definimos el riesgo como la probabilidad de no alcanzar sus objetivos en el horizonte temporal que importa, no como volatilidad a corto plazo. Bajo esta definición, evitar inversiones productivas porque fluctúan es uno de los comportamientos más riesgosos posibles, prefiriendo la pobreza cierta al malestar temporal. Y aquí está la cruel ironía. La mayoría de las personas que están tan preocupadas por evitar el riesgo a corto plazo que eligen inversiones ultraconservadoras son precisamente las personas que más necesitan crecimiento a largo plazo, porque no tienen ingresos lo suficientemente altos como para compensar los bajos rendimientos mediante un ahorro agresivo. Están haciendo exactamente lo contrario de lo que deberían hacer y pagarán el precio durante décadas. Ahora, permítanme contarles sobre la sexta verdad que pocos entienden, pero que es absolutamente fundamental para generar riqueza duradera. La capitalización exponencial es la fuerza más poderosa en las finanzas, pero la mayoría de la gente subestima dramáticamente su impacto porque el cerebro humano piensa de manera lineal, mientras que la capitalización funciona de manera exponencial. Cuando ahorras $1,000 al mes invirtiendo al 10% al año, tu cerebro piensa intuitivamente que en 10 años tendrás aproximadamente $120,000, 1,000 al mes, multiplicado por 120 meses. Pero la realidad es que tendrás $205,000, 71% más de lo que sugiere tu intuición. Y toda esa diferencia proviene de la combinación de los rendimientos con los rendimientos anteriores. Este efecto se acelera dramáticamente con el tiempo. Dentro de 20 años, tu intuición te diría $240,000, pero la realidad es $760,000, el triple. En 30 años, la intuición diría 360,000, pero la realidad son 2,3 millones, 6 veces más. En 40 años, la intuición diría 480,000, pero la realidad es 6,3 millones, 13 veces más. ¿Ves el patrón? Cuanto más pasa el tiempo, más se aleja la composición exponencial de la intuición lineal, razón por la cual empezar temprano
es mucho más valioso que empezar tarde. Una persona que invierte $200 mensuales desde los 25 hasta los 35 años, solo 10 años, sumando $24,000 en aportes, y luego no vuelve a contribuir, sino que deja crecer el dinero, tendrá a la edad de 65 $750,000. Otra persona que empieza a los 35 e invierte $200 mensuales durante los siguientes 30 años, hasta los 65, sumando $72,000 en aportaciones, el triple, solo tendrá $500,000, un 33% menos que la primera persona, a pesar de aportar el triple de dinero. La diferencia brutal es que los primeros 10 años de capitalización tienen más impacto que los 30 siguientes, porque el crecimiento exponencial, al principio, tiene más tiempo para capitalizarse. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante. La mayoría de la gente se concentra obsesivamente en los rendimientos crecientes, tratando de encontrar la inversión que les reportará un 15% en lugar de un 10%, pero ignoran por completo las dos palancas que tienen un impacto mucho mayor en la riqueza final, que son el tiempo y la tasa de ahorro. Aumentar la rentabilidad de 10 a 15p o por ciento en 30 años aumenta la riqueza final en 120%, lo cual es significativo. Pero empezar 5 años antes y conservar el 10% aumenta la riqueza final en un 150%. Y aumentar la tasa de ahorro de $200 a $300 al mes, un aumento del 50% en la contribución mensual. Aumenta la riqueza final en un 50%. Por lo tanto, usted tiene mucho más control sobre su destino financiero a través de cuándo comienza y cuánto ahorra que persiguiendo mayores rendimientos. Pero nadie le enseña que como no se puede ganar dinero vendiendo el mensaje de comenzar temprano y ahorrar más, solo se puede ganar dinero vendiendo productos de inversión que prometen altos rendimientos. La séptima verdad que transformará completamente su relación con el dinero es sobre la naturaleza de la suerte versus la habilidad para generar riqueza. Y aquí voy a ser brutalmente honesto acerca de algo que pocos en la industria financiera admiten. La mayor diferencia entre quienes se enriquecen y quienes no es la habilidad o el trabajo duro, es la suerte de nacer en el lugar correcto, en el momento correcto, con las oportunidades correctas. Esto no significa que la habilidad y el esfuerzo no importen. Importan enormemente, pero importan principalmente como factores que te permiten capitalizar la suerte cuando aparece. He estudiado cientos de casos de personas que han construido fortunas significativas y el patrón es consistente. Todos trabajaron muy duro y tomaron decisiones inteligentes, pero también se beneficiaron de estar en el lugar correcto cuando pasó una gran ola económica. Warren Buffett es uno de los inversores más hábiles de la historia, pero él mismo admite que nació en un país que tenía solo el 3% de la población mundial, pero el 40% de la riqueza mundial durante el siglo XX. Nació varón en una época en la que las mujeres tenían muchas menos oportunidades, por lo que efectivamente competía contra menos de la mitad de la población, y nació con una habilidad específica, la asignación de capital, que coincidentemente se volvió extremadamente valorada durante la segunda mitad del siglo XX, cuando los mercados de capitales explotaron. Si Buffett hubiera nacido en Bangladesh en 1930 con exactamente las mismas habilidades y ética de trabajo, no sería Warren Buffett. Tuve una suerte similar. Entré en finanzas a finales de los años 60, cuando la industria de gestión de activos comenzaba a profesionalizarse. Recaudé capital inicial de clientes que creían en mí, a pesar de que era joven e inexperto, y construí Bridgewater a lo largo de décadas de expansión económica sostenida en las que se perdonaron los errores y se amplificaron los éxitos. Si me hubiera unido 10 años después, probablemente habría tenido una carrera decente, pero no habría creado una de las empresas de gestión más grandes del mundo.
He aquí por qué esto es importante para usted. No puede controlar la suerte, pero puede posicionarse para maximizar la probabilidad de estar expuesto a las oportunidades cuando surjan. Esto significa vivir por debajo de sus posibilidades para tener capital disponible cuando los activos se abaratan durante las crisis. Significa desarrollar habilidades que tienen una gran demanda en múltiples escenarios económicos. Significa construir una red de relaciones que puedan conectarlo con oportunidades. Y sobre todo, significa estar psicológicamente preparado para actuar rápidamente cuando se abre la ventana de oportunidad. Porque estas ventanas nunca permanecen abiertas por mucho tiempo. La mayoría de las personas pasan toda su vida esperando el momento perfecto para actuar. Pero el momento perfecto nunca llega, porque solo reconoces que fue el momento perfecto mirando hacia atrás años después. Lo que se puede hacer es estar constantemente preparado para actuar cuando surjan oportunidades, y luego actuar repetidamente durante décadas, porque la riqueza rara vez proviene de un gran movimiento, sino de cientos de pequeñas decisiones correctas combinadas con el tiempo. La octava verdad fundamental que cambiará para siempre tu forma de pensar sobre el dinero y la vida es que la relación entre el dinero y la felicidad es mucho más compleja y contraintuitiva de lo que nadie te dice. Y lograr que esta relación sea correcta es fundamental, porque es fácil sacrificar décadas de tu vida persiguiendo riquezas que no te harán más feliz. Amplias investigaciones muestran que el dinero aumenta significativamente la felicidad cuando se sale de la pobreza o de las dificultades financieras, porque cada dólar adicional resuelve problemas concretos como pagar el alquiler, comprar alimentos adecuados y acceder a la atención sanitaria básica. En esta etapa, la correlación entre dinero y bienestar es casi lineal. Pero una vez que se alcanzan aproximadamente $75,000 de ingreso anual, lo que permite una vida cómoda de clase media en la mayoría de los lugares, la relación cambia drásticamente. Por encima de este punto, nuevos aumentos de los ingresos tienen cada vez menos impacto en la felicidad diaria. Y por encima de aproximadamente $200,000 al año, el impacto es casi nulo. Esto no es teoría. Son datos de millones de personas en decenas de países durante décadas. Y aquí está la parte realmente interesante. Mientras la felicidad diaria se estanca, la comparación social continúa aumentando indefinidamente. Cuando ganabas $50,000 al año, $200,000 parecían el punto donde se resolverían todos tus problemas. Pero cuando llegas a $200,000, descubres que hay gente que gana $500,000 y, de repente, $200,000 te parecen insuficientes. Cuando llegas a $500,000, descubres gente con 2 millones y $500,000 ya no parece tanto. Este patrón nunca termina porque siempre hay alguien con más. Y si defines el éxito como tener más que otras personas, tienes garantizada una vida de insatisfacción permanente por mucho que acumule. Pasé 45 años en la cima del mundo financiero, interactuando regularmente con multimillonarios, y puedo decirles con absoluta certeza que las personas con 100 millones de dólares no son más felices que las personas con 10 millones, y las personas con 1,000 millones no son más felices que las personas con 100 millones. Lo que hace felices o infelices a estas personas no es la cantidad absoluta de riqueza, sino si sienten que están progresando hacia metas de su propia elección, si tienen relaciones significativas, si están saludables, si tienen un propósito más allá de la acumulación. He visto gente miserable con una riqueza de 10 cifras y gente profundamente satisfecha con una riqueza de 6 cifras. Y la diferencia nunca fue el dinero. Siempre fue si tenían claro lo que realmente querían en la vida y si vivían de acuerdo con sus valores. Así que este es mi consejo después de 5 décadas de observar esto. Busque riqueza financiera agresivamente hasta llegar al punto en que las necesidades básicas y las comodidades razonables estén cubiertas de manera sostenible.
lo que para la mayoría de las personas es entre 1 y 3 millones de dólares de patrimonio neto, dependiendo de dónde vivan y de su estilo de vida. Después de ese punto, continúe acumulando riqueza si le resulta placentero hacerlo, pero no sacrifique las relaciones, la salud y las experiencias significativas, creyendo que más dinero lo hará sustancialmente más feliz, porque matemáticamente no es así. La magia del dinero no está en acumular cada vez más, está en tener suficiente para que el dinero deje de ser una preocupación constante y puedas centrarte en lo que realmente importa. Ahora te voy a contar algo que aprendí de la forma más dolorosa posible y que cambió por completo mi filosofía sobre el riesgo y la toma de decisiones. El mayor error que comete la gente inteligente con el dinero es no arriesgarse demasiado. Es estar tan seguro de sus propias predicciones que lo apuestan todo a una única visión del futuro. En 1982, estaba absolutamente convencido, basándose en un análisis detallado de datos económicos e históricos, de que Estados Unidos entraría en una depresión grave debido a los niveles insostenibles de deuda de los países en desarrollo y la exposición de los bancos estadounidenses a esa deuda. Estaba tan convencido que aposté fuertemente por esta visión, tanto en las inversiones de Bridgewater como en mi reputación pública, apareciendo en programas de televisión y en conferencias advirtiendo de un colapso inminente. Y estaba completamente equivocado. En lugar de una depresión, la economía estadounidense entró en uno de los periodos de crecimiento más sostenido de la historia. Los mercados explotaron y Bridgewater perdió tanto dinero que tuvo que despedir a todos sus empleados y casi quebrar. Fue el momento más humillante y doloroso de mi carrera, y me obligó a enfrentar una verdad brutal. No importa cuán inteligente seas, cuán profundo sea tu análisis o cuánta experiencia tengas. No puedes predecir el futuro con suficiente certeza como para hacer todo lo posible. El futuro es fundamental.